EIE, panorama político venezolano y demás. Asamblea Nacional en desacato, TSJ en el exilio, TSJ madurista, autogolpe de Estado, Asamblea Nacional Constituyente, plebiscito ignorado, políticos oportunistas, hiperinflación, elecciones a gobernadores y alcaldes, elecciones en dictadura, el carro de Drácula, la unidad ya no está unida, chavismo no chavista. Si todo esto te suena conocido como si fuera sido ayer, pues porque así es. Durante esta semana hablaremos del panorama político venezolano y, para conocer bien lo que está sucediendo en Venezuela y el contexto sobre las venideras elecciones presidenciales, hay que irnos en nuestro DeLorean hace casi un año atrás, el 30 de marzo de 2017, cuando la Sala Constitucional del TSJ tratara de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, no sin antes declarar a esta en desacato. Esta decisión fue parte de una lucha entre poderes, ya que recordemos que la Asamblea Nacional era en su mayoría opositora y el Tribunal Supremo tenía varios magistrados que se mostraban muy afectos al gobierno. Un ejemplo de esta lucha es un recurso de interpretación que pidió la Asamblea Nacional al TSJ para analizar el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en los que se prevé que el Ejecutivo debe informar a la Asamblea Nacional de todas las condiciones, constitución y las ventajas previstas para la República en la conformación de empresas mixtas. La Ley de Hidrocarburos indica que para esta materia el Parlamento podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere conveniente, y que para una posterior modificación esta deberá ser sometida a la evaluación de la Cámara. Básicamente, el Poder Ejecutivo necesita del Poder Legislativo para la creación o modificación de empresas mixtas. El TSJ, a partir de esta y otras situaciones parecidas, indicó que la Asamblea Nacional estaba actuando de facto y añadió a consideración que durante su instalación, este invistió a 3 diputados del estado Amazonas que estaban siendo investigados por una supuesta de compra de votos. En pocas palabras, el gobierno de Maduro necesitaba a la Asamblea Nacional para crear leyes, llevar políticas y pedir préstamos, muy importante para el gobierno de Maduro. Básicamente, poder gobernar, lo que debe ser en un juego democrático, ya que esto obliga a las partes a negociar, y en la tradición de la democracia moderna, representativa e incluso participativa, es lo que se espera, pues los diputados son una representación del ciudadano en el poder legislativo, conferido a estos a través del voto, para que así nosotros podamos seguir perdiendo tiempo viendo telenovelas, videos en YouTube, es decir, seguir con nuestras vidas. Igualmente, el Poder Ejecutivo, el cual siendo elegido por una mayoría, debe conciliar entre la división de poderes y la representatividad para poder ejecutar sus políticas, que deberían obedecer a su plan de gobierno. Esto, en palabras menos, palabras más, es una república. Pero resulta que este autogolpe enciende las calles de Venezuela, como debe de ser. La ciudadanía estaba exigiendo y protestando porque claramente el orden constitucional, la división de poderes y el Estado de Derecho estaba siendo vulnerado. Otra vez. Estas protestas dejaron un saldo oficial de 127 muertos, extraoficial de 157, de unos 3.000 a 15.000 heridos, 1.977 detenidos y 1.351 encarcelados. La verdad que todo esto sucedía tan rápido y eran tantas noticias, tantos videos sobre el abuso policial, grupos paramilitares, violencia de lado y lado, que es difícil hacer un recuento exacto de lo que sucedió, pero lo que sí se sabe es que el Estado venezolano es responsable de cientos de muertos, detenidos, violaciones a los derechos humanos y a la Constitución de la República. Pero en medio de toda esta conmoción, el 1 de mayo el señor Bigotes convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, que sí, calma, está conferido en los artículos 347, 348 y 349 y 350 de la Constitución. Ese no. Cierto, el 350 no, porque ese no le gusta al gobierno y por eso lo vamos a ignorar. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, su lucha por la independencia, la paz y libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarie los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. La Asamblea Nacional Constituyente es un ente convocado para la creación de una nueva Carta Magna. Durante la redacción de esta nueva Constitución, se supone que se deben respetar los procesos, leyes y artículos ya previstos en la antigua Constitución. Pero el gobierno ha utilizado a esta constituyente para todo menos para escribir una Constitución. Ha creado nuevas leyes, ha despedido funcionarios públicos, convocado elecciones y, en fin, todo para lograr lo que ellos llaman una paz definitiva en el país. Claro, paz. Droga, sexo pornográfico. A esta Asamblea Nacional Constituyente solo recurren fuerzas pro gobiernos porque para ese momento toda la oposición estuvo de acuerdo en que era un proceso fraudulento, ya que la convocatoria no se le consultaba a la ciudadanía si se quería una constituyente o no, como lo hizo en el pasado el fallecido presidente Hugo Chávez. En el plano político también estaba claro que era una jugada para crear tiempo, distracción y sustituir a la Asamblea Nacional legítimamente constituida. Porque sí, los tiranos ven así a quienes se les oponen, y si no me creen, vean House of Cards. Y así pasó el tiempo, la gente seguía matándose unas con otras,
La inflación se disparaba junto con el dólar. La economía se desplomaba. Llegamos al 30 de julio para las elecciones a constituyentistas, pero antes, el 16 de julio, en una de sus últimas acciones conjuntas, la oposición tradicional convocó un plebiscito conferido en los artículos 5, 71, 33 y 350, el cual participaron 7.5 millones de venezolanos, que entre otras exigían la derogación de la Asamblea Nacional Constituyente, elecciones nuevas y renovación de los poderes públicos, lo cual fue nuevamente ignorado. Tal vez por el 350. Los constituyentistas electos son en absoluta mayoría pro gobierno. Estas elecciones internas se dieron en medio de una sociedad desgastada por tensiones políticas y sociales, ya que desde hace más de 20 años la sociedad se divide entre quienes son chavistas y quienes no, lo que ahora es quienes apoyan a Maduro y quienes se les oponen. Para el momento de las constituyentes, el gobierno logró un cese a las protestas, lo que realmente fue controlar e intimidar cualquier indicio de manifestación. Tampoco podemos olvidar la presencia y la aparición de Óscar Pérez y su grupo, los cuales fueron asesinados a principios de este año en lo que ahora se conoce como la masacre del Junquito. Tiempo después la constituyente convoca elecciones a gobernador, pero la inflación y el descontento seguían en auge. Ni con el suprapoder de la constituyente logran calmar lo que más aqueja al pueblo venezolano. Este proceso era fuera de norma, ya que no se convocaban elecciones al legislador. Aparte, también llegó a dividir la opinión de entre la oposición de participar o no, debido a que eran convocadas por la ANC. Pero también estaban los que decían que no se podía desaprovechar este espacio de lucha democrática, debido a que estadísticamente en unas elecciones limpias se le debía de ganar al gobierno, o no. El gobierno tomó 18 gobernaciones, más la del Zulia, 19 de 23 estados. Durante las elecciones a gobernador ocurrieron múltiples denuncias de faltas electorales, como nucleación de centros, compras de votos, y esas cositas comunes que ocurren en democracia según el gobierno inspirado en House of Cards, porque a diferencia de la oposición, ellos sí vieron la serie. Por cierto, un detallito, la empresa Smartmatic denunció que los resultados de la constituyente no eran avalados por ellos, tras un amplio margen de diferencia entre sus números y los presentados por el CNE. Esta empresa acompañó el voto electrónico en Venezuela desde siempre, hasta la constituyente, ya que a partir de esta, ni la de gobernadores y alcaldes fue convalidada por ellos. Y este año anunció su retirada del país, así como los 4 millones de venezolanos que ya les tocó. Y más o menos así comienza el 2018, con un mapa político rojo de sangre y maduristas en el poder. Pero no tenemos que olvidar los diálogos en República Dominicana, donde el gobierno afirma que firmó un acuerdo y la oposición dice que hubo un preacuerdo, pero no un acuerdo, y el acuerdo, entonces más confusión y así el gobierno sigue ganando. Por lo que así llegamos a lo que todos esperaban o temían. El 23 de enero, la Asamblea Nacional Constituyente convoca elecciones presidenciales para el 22 de abril, lo que luego cambian al 20 de mayo, esto para agregar las elecciones legislativas que tocaban ya con la de gobernación y municipales anteriores. Pero así el gobierno avanza a paso de dictadores y la inflación a paso de vencedores. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias. Nah, mentira, cayeron. Esta fue una pequeña introducción sobre el panorama político venezolano. Pero suscríbanse para que puedan ver nuestra segunda parte donde hablaremos de las elecciones presidenciales 2018, sus candidatos, el show político venezolano y demás. Si les gusta, denle like, compártanlo con sus amigos y dejen abajo los comentarios. Gracias.